NOM 035, Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Su objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Del objetivo podemos distinguir que la NOM 035 solo comprende dos aspectos: los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable. Entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de permanencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. Factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, de ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. ¿A quién le aplica la NOM 035? Rige en todo territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Centros de trabajo donde laboren hasta 15 trabajadores. Centros de trabajo donde laboren entre 16 y 50 trabajadores y centros de trabajo donde laboren más de 50 trabajadores. Obligaciones de los patrones. En los centros de trabajo donde laboren hasta 15 trabajadores, establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Centros de trabajo donde laboren entre 16 y 50 trabajadores. Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable. Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Difundir y proporcionar información a los trabajadores y evaluar el entorno organizacional. Medidas de prevención. Establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsen el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deberán comprender los siguientes: las condiciones en el ambiente del trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, interferencia en la relación de trabajo-familia. La evaluación de entorno organizacional favorable deberá comprender los elementos siguientes: el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Las acciones de control solo deben de aplicar cuando el resultado de las evaluaciones determine la necesidad de desarrollar acciones de control. De ser el caso, dichas acciones se deberán implementar a través de un programa. La obligación de identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo, canalizarlos para su identificación, aplica para todos los centros de trabajo. La entrada en vigor de la norma no es circunstancia que obligue a estos que se realicen. Para ello se requiere que se cumpla al menos las condiciones siguientes: que se compruebe la exposición del trabajador a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosocial, que existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud del trabajador. La NOM 035 en general no tiene como obligación del patrón que proporcione capacitación. En realidad, la obligación genérica es difundir y proporcionar información a los trabajadores. La capacitación va dirigida específicamente hacia los directivos, gerentes y supervisores y deben ser sobre la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables. La NOM 035 entra en vigor en dos etapas. Etapa la política. Las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información entraron en vigor el 23 de octubre del 2019. Etapa la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y las acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros entrarán en vigor el 23 de octubre del 2020.